La dependencia energética y el aumento de las tarifas eléctricas han reabierto el debate social en nuestro país sobre la utilización de la energía nuclear. Mientras la industria apuesta por la construcción de hasta 10 nuevas centrales y argumenta como ventajas su bajo coste y la lucha contra el cambio climático, sus detractores denuncian los problemas de seguridad y la generación de residuos peligrosos. Las cámaras de informe semanal han conseguido acceder al interior de una central nuclear, la de Vandellós 2 en Tarragona. Es una de las 8 que están en funcionamiento en España. En medio del debate hemos tratado de analizar las ventajas y los inconvenientes de la utilización de esta fuente de energía que produce casi el 20% de la electricidad que consumimos. Crecimiento y desarrollo siempre tuvieron un precio, pero quizás también unos límites. Poner en marcha una ciudad supone cada día un esfuerzo energético difícil de mantener. Energías convencionales y renovables parecen condenadas a entenderse con la nuclear, que reclama con insistencia un mayor trozo del pastel energético. El aumento de las tarifas eléctricas y la lucha contra el cambio climático juegan a favor de las nucleares, que arrastran en su contra un rechazo social alentado por la seguridad, el almacenamiento de residuos y el impacto de accidentes como Chernóbil. El accidente de Chernóbil hoy en día es francamente improbable, pero esa probabilidad no es distinta de cero. Es decir, aunque sea muy difícil, podría ocurrir y si ocurriera, pues estaríamos ante unas consecuencias catastróficas. En que sea el accidente improbable ha operado fuertemente las medidas de seguridad tomadas, y a lo que estamos asistiendo ahora es a un relajo en esas medidas de seguridad. Eso es lo que nosotros denunciamos. La seguridad de las centrales está basada en el sistema de defensa en profundidad de la seguridad. Por un lado están los elementos combustible, que van dentro de unos tubos que son altamente resistentes. Luego tenemos los sistemas de primario, que además tienen sus mitigaciones, sus actuaciones automáticas y son robustos y sísmicos. Y luego tenemos el edificio de la contención, que el edificio de contención, en caso de que todo lo anterior fallara, se quedarían todos los elementos de fisión, se quedarían dentro de ese edificio y no provocarían ningún daño al público. La energía nuclear es, según todas las encuestas, la menos preferida por los españoles. A este rechazo contribuye también el hermetismo de las centrales, que tras el 11S se han hecho más inaccesibles. Esta es la central Vandellós 2, en Tarragona, la única que de forma restringida nos ha permitido grabar unas imágenes de su interior y de la sala de generadores. Aquí están los colectores de vapor y las turbinas que producen la electricidad. Todo el proceso se vigila desde una sala de control idéntica a este simulador, que sirve para la formación de futuros operarios. Aquí, en esta lámina, podemos ver el parámetro más importante, que sería la temperatura del núcleo, que siempre trabaja a un máximo de 307 grados. Vemos también las 3 bombas principales de los 3 lazos que refrigeran al reactor. Vandellós 2 comenzó a funcionar hace 20 años. Es una de las más recientes de las 8 que hay en funcionamiento. Una central como esta produce al año el 25% de la electricidad que consume una comunidad como Madrid. En total, los reactores que hay repartidos por España aportan el 18% de la electricidad que consumimos. Pero el sector quiere aumentar la producción y llegar al 2030 con 7 centrales más. Las centrales nucleares son necesarias porque son una fuente de suministro segura, con fiabilidad de suministro, no hay emisiones de CO2 y además tienen unos costes de producción muy baratos, con lo cual si en un país se quiere hacer una optimización del suministro de energía, pues las centrales nucleares son uno de los elementos que desde luego hay que contar con ellos. En teoría, los reactores de nueva generación incorporan unos mecanismos de seguridad muy superiores a los de las viejas centrales y dividen por 100 los riesgos. Sin embargo, el escape de partículas radiactivas que se produjo en la central de Ascó en noviembre del pasado año y que no se ha conocido hasta 5 meses más tarde, ha reavivado el debate sobre la seguridad. Estamos viendo
probablemente la punta del iceberg de todo lo que ocurre, de una violación sistemática, especialmente en los procesos de recarga, donde se ha reducido muchísimo la plantilla de trabajadores y todo se hace muy deprisa y con pocas garantías. El 95% de esas partículas ha sido en el centro de producción, simplemente, ¿no? Entonces se han hecho pues, aproximadamente unas 1.800 personas, han pasado unos controles dosimétricos a través de un contador radiológico corporal, y entonces pues evidentemente no ha habido ninguna persona que haya incorporado en su organismo ninguna partícula. Esta es la escala de sucesos nucleares acordada en la Agencia para la Energía Nuclear de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad Nuclear ha calificado el incidente de Ascó como un nivel 2 en una escala de 7 y ha abierto expediente a la central por inadecuado control del material y por dar información incompleta y deficiente. Este organismo, que depende del Parlamento, se crea en 1980 para proteger a la población, hacer frente a emergencias y vigilar la seguridad de las centrales, donde tiene destinados inspectores de forma permanente. Si vemos que está ocurriendo un problema que puede acabar teniendo consecuencias de liberación de radiactividad al exterior, hay que empezar a preparar a la población. Entonces tenemos otro grupo que se encarga de hacer todos esos análisis radiológicos y ahí preparar las medidas de protección que haya que tomar. O sea, desde protección de las personas, confinamiento de las personas dentro de las casas o control de acceso, que sería la primera medida que se toma a la zona, o incluso, en el caso más limitante, evacuación de la población. Estas personas pertenecen al centro médico designado por el Ministerio de Sanidad para atender a los posibles afectados en accidentes nucleares. Nosotros, de procedentes de centrales nucleares, solo hemos tenido 2 casos de leves contaminaciones con herida superficial. Y eso se trata directamente con unas, digamos, lavados con sustancias especiales frente a ese contaminante y una reconstrucción de lo que es el injerto, piel, etcétera. Con lo cual son casos que consideramos casos leves. Tras una apariencia de laboratorio, hay un búnker protegido por paredes de 1 metro de hormigón y una cámara de aislamiento idéntica a la de cualquier edificio expuesto a la radiación. Durante el accidente de Chernóbil, este centro atendió a 130 personas que estaban en los alrededores cuando se produjo la tragedia y pidieron ser examinados. Lo que nos ha enseñado Chernóbil fundamentalmente fue, aparte de las grandes ventajas de la actuación profiláctica con yodo para evitar que el yodo radioactivo se fije en el tiroides, es la enorme importancia de la formación continua de la información de los trabajadores. Y que cada uno de los que trabajamos con el mundo de las radiaciones tenemos que ser conscientes del daño que nos podemos hacer a nosotros mismos y a los demás. Para eso existe una ciencia, que ya es una ciencia y un arte, que es la protección radiológica. Y a mí me gustaría dejar al final la constancia de que yo, que soy un enamorado de las radiaciones ionizantes, que las conozco a fondo y que las uso todos los días, vivo muy tranquilo porque aunque las radiaciones no se ven, las podemos medir.